Bien. Bien. Media dormida mi computadora hoy. Así que bueno, este es el ingreso 2022. Vamos a ir dando para... Creo que es importante dejar en claro para que el entendimiento de esta parte de organización jurídica, el alumno, o sea, ustedes a la hora de estudiar esta materia, sobre todo a la hora de escuchar la palabra derechos humanos, dejen de lado, o en lo posible intentar dejar de lado, el prejuicio que existe sobre la palabra derechos humanos para poder comprender realmente la importancia y la magnitud de esta materia o de este instituto. Vamos a hablar de instituto porque tiene una importancia no solo regional como otras instituciones, pero sí una importancia mundial. Más que nada por las cuestiones que pasaron en su momento y por algo o por alguna razón la parte histórica del nacimiento de estos derechos humanos forman parte de lo que la bibliografía de este año del ingreso a derecho. Para comenzar, creo que es importante dar una noción, aunque sea mínima, de lo que son los derechos humanos con respecto a las libertades públicas que tienen las personas desde su nacimiento. Entonces, a ver si puedo sacar esto acá. Bien. Como concepto importante, la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. O sea, el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano y no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consubstancial. Es decir, estamos hablando de derechos humanos, por eso yo le hablaba un poco hoy de quitar el prejuicio ese que escuchamos en la televisión, de que los derechos humanos por ahí son como la vía para que la persona que delinque entre y salga de la cárcel, de la comisaría. Si bien por ahí en nuestra región, por ahí, obviamente por las cuestiones de inseguridad que uno está viviendo, que la sociedad toda Argentina está viviendo todos los días por ahí, vemos que por ahí se asemeja un poco a esa realidad. Pero por eso yo les decía al principio que hay que tratar de eliminar ese prejuicio, por lo menos por el momento, hasta que nos adentremos en el estudio de esta materia, o cuando ustedes más adelante sean capaces de poder interpretar de una mejor manera los derechos humanos cuando vayan avanzando en la carrera. Por eso habla acá de que dos cuestiones fundamentales, que son derechos inherentes a la persona, es decir, que la persona nace ya con estos derechos y que le corresponden por el solo hecho de ser humano, y son derechos que se afirman frente al poder público. Es decir, que ante cualquier arbitrariedad, ya sea del Estado, de un particular, de lo que fuere, nuestro derecho va a estar amparado, o debería por lo menos estar amparado, por el poder público. De las libertades públicas, hablamos que el ser humano siempre tuvo estas aptitudes para ejercer y disfrutar de los derechos humanos. Vivir, alimentarse, expresarse, desarrollar su personalidad. El derecho no siempre reconoció la capacidad intrínseca de todo ser humano para la práctica y el disfrute de los derechos humanos. Por eso, en este material, ustedes van a observar que la primera parte de este material que yo estoy exponiendo, habla por ahí de un contenido histórico que por ahí usted ahora a lo mejor dice, che, ¿por qué habla de derecho humano y me empieza a hablar de historia? Pero la importancia radica en que, por ejemplo, estos antecedentes históricos van a dar como pequeños puntapiés para que hoy por hoy conozcamos estos derechos humanos como lo conocemos hoy por hoy. En su momento tuvo un eje de transformación que quizás no le permitió desenvolverse por una cuestión social de esa época, por una cuestión de idiosincrasia de ese lugar particular, quizás no se desenvolvió como hoy conocemos los derechos humanos, donde tenemos instrumentos internacionales que avalan, protegen distintas alternativas ante violaciones de estos derechos humanos. Derecho a favor de la protección de las mujeres, de la niñez, de las personas de la vejez, y diversos derechos que, bueno, obviamente no alcanzaría en una clase para terminar de desarrollar. Con respecto a la perspectiva histórica de los derechos humanos, ya adentrándonos al material,
que ustedes tienen en sus manos, la historia y la libertad. Y habla un primer autor, es importante antes de seguir de que este PowerPoint es meramente un resumen de lo que por ahí nosotros creemos que es básico y que por ahí creemos que puede llegar a ser lo importante a la hora de poder interpretar o poder entender de qué se trata estos derechos humanos. Entonces, primeramente habla un autor que es Benedetto Croce, que sostuvo que si la historia no es un idilio, es un género literario en el que predomina la dicha y la felicidad. Tampoco es una tragedia, que es otro género literario en el que predomina el dolor y la tristeza. Y en este orden de ideas concluye que la historia es un drama. Más que nada, esta introducción que hace Benedetto Croce habla un poco de por qué la historia está relatada o por qué los derechos humanos tienen una perspectiva histórica, a lo que yo hablaba hace un ratito. Son como los pequeños inicios o comienzan a verse pequeños principios de que van asentándose para lo que hoy tenemos como derechos humanos. Entonces los derechos humanos vienen a significarse en cuanto guardan una estrecha relación con la libertad, lo cual, como señala Sánchez Viamonte, puede ser institucionalizada, es considerada en forma abstracta o bien en forma concreta e institucionalizada. Llama la atención sobre el hecho de que en el idioma inglés existen dos palabras, y acá introduce Sánchez Viamonte dos palabras, dos definiciones que por ahí hacen a los primeros inicios de los derechos humanos y sirven para expresar de maneras diferentes para abordar este tema. Entonces, por un lado vamos a tener la liberty y por otro lado la freedom. La liberty expresa aquella concepción elaborada por griegos y romanos con carácter de idea pura o mejor aún del ideal humano. Sin embargo, freedom es una creación anglosajona y alude a la libertad de la persona como entidad jurídica protegida institucionalmente frente a la autoridad. Entonces, es importante que usted a la hora de estudiar o remarcar estas cuestiones, porque van a ser necesariamente preguntas del examen, ustedes como saben van a ser preguntas múltiples choice, donde ustedes van a tener que seguramente marcar la opción correcta, donde van a poner, supongamos que le digan, bueno, le van a invertir a lo mejor el concepto y van a poner freedom es una expresión de aquella concepción elaborada, o sea, le van a cambiar seguramente el enunciado y le van a poner que es liberty, pero ustedes tienen que tratar de remarcar o entender esta diferencia para poder acordarse a la hora de la pregunta del examen. La liberty de los griegos y latinos nació como idea unitaria e integral, y la freedom nace por partes o fragmentos que van apareciendo históricamente en forma de right, o sea, derechos. Y con todos ellos se conforma una idea integrada. Estimada en condición de ideas puras, la libertad solo tiene historia desde el punto de vista psicológico-moral, a diferencia del concepto jurídico-institucional. O sea, evoluciona y se transforma y se puede seguir a lo largo de la vida económica, política y social de ciertos pueblos. La liberty es extrajurídica, es una entidad ideal o idea pura que escapa a toda técnica para seguir siendo lírica, digna de ser contada por los poetas. Hace como una diferenciación entre conceptos que ustedes tienen que ir remarcando. Yo les recomendaría, por ahí, si ya no lo hicieron, armar un cuadro donde podamos colocar la liberty por un lado con sus características, de dónde viene, que ya los griegos y los latinos ya comenzaban a generar esta concepción, y la freedom, sin embargo, van haciendo por partes, fragmentos, y aparece ya en otra época, pero sí hablando en situaciones similares a los derechos humanos. La doctrina reconoce que los derechos del hombre históricamente sucedieron a los derechos estamentales, a significarse como derechos públicos fundamentales de la persona frente al Estado, y por lo mismo su preocupación fundamental consistió en señalarle el límite a la acción del poder gubernamental. Esto es algo de lo que yo le hablaba al principio, de que necesariamente estos derechos inherentes a la persona que la lleva con ella, consigo misma cuando nacen, son necesariamente para poder ser revalidados o solicitar la protección del Estado ante ciertas violaciones. Con respecto a avanzando un poco con la perspectiva histórica, ustedes van a observar de que hay
unos ítems, o sea, hay unos pequeños subcapítulos donde van hablando justamente de la parte histórica. Por un lado, la garantía de la libertad en la democracia ateniense, habla de una época en particular, Roma y el imperio de la ley, los derechos estamentales medievales, la tradición jurídica inglesa y las declaraciones de derechos de las ex colonias inglesas de Norteamérica, el constitucionalismo y la Revolución Francesa. Hablando en el del primer subcapítulo, que habla de la garantía de la libertad en la democracia ateniense, habla de que en el siglo IV a.C. se vive en Grecia el primer iluminismo de la historia. Esto es importante, ya que Federico Hegel sostuvo que con esta cultura aparece por primera vez esa libertad de conciencia de sí mismo que hace pasar a un segundo plano la conciencia natural y da vuelo al espíritu. Con esta cultura se llega al campo propio del hombre, cuya suprema dimensión consiste en situarse libre por encima de su destino, pero a la vez teniendo a la vez lo más profundo conocimiento sobre los abismos de la vida. Es como una, digamos, una concepción filosófica de lo que todavía no se llamaba derechos humanos, pero sí comenzaba, es lo que yo le hablaba, y comenzaba a gestarse una idea de derechos humanos ya en estas épocas, y aparecían pensadores que se llaman sofistas. Ustedes, como saben, o por ahí ya leyeron, los sofistas son aquellos pensadores de esa época determinada, y sofismo venía ya de pensar, de razonar. Estos pensadores sofistas que entendieron la expresión normativa de la polis, o sea, la ciudad en esa época, y bueno, si bien hay una extensa cantidad de ellos, el material que ustedes tienen para el ingreso habla exclusivamente de tres personajes. Tenemos por un lado Protágoras, considerado el padre del pensamiento democrático en Occidente; Calícles, un elocuente defensor del derecho del más fuerte; y Trasímaco, el panegirista del derecho humano. Trasímaco era, bueno, nosotros por ahí había en su momento una materia llamada Derecho Romano, y en esa materia hablaba mucho, nos contaba nuestro profesor en realidad, de este hombre llamado Trasímaco, que era un juez de la época en el derecho en Grecia, que era una persona sumamente inteligente, y bueno, ustedes verán que durante la historia de lo que es Roma y todo lo que sea Grecia, Roma, toda esa época, fue una persona que por ahí, si tienen la oportunidad de verlo, van a ver que era una persona sumamente inteligente, y ocupaba el cargo de juez en esa época. Hay dos autores que hablan de esto, que es Benjamín Constant y Mario de la Cueva, y concluyen que en la Grecia de Pericles, la garantía de la libertad personal consistía en que el gobierno era ejercido por los mismos ciudadanos. Avanzando un poco con el segundo subcapítulo, habla de Roma y el imperio de la ley, y puntualmente habla de que el derecho es la aportación más significativa de Roma a la cultura universal, ya que los juristas romanos del periodo de oro del derecho supieron generar el convencimiento de que la ley es el instrumento por excelencia a través, a través del cual se debe limitar el poder. Después, o sea, avanzando en la historia, esto fue el resultado del principio de supremacía de la ley, que hasta hoy por hoy lo tenemos en cuenta con respecto a la supremacía que tiene, por ejemplo, en este caso, nuestra Constitución con respecto a otros instrumentos internacionales. En el año 327 después de Cristo, Constantino traslada el centro de gravedad del Imperio Romano a Bizancio, que después, con el correr del tiempo, pasará a llamarse Constantinopla. Bizancio, después de haber sido sede del Imperio Bizantino, fue la sede del Imperio Romano de Oriente. Ya en el año 483-565, el emperador Justiniano se propuso reorganizar el imperio para llevar a cabo esa tarea. Partió de la consideración de que para realizar esta importante tarea debía empezar a reorganizar el derecho. Ustedes acá están observando cómo ya desde esa época comenzó a gestarse lo que hoy tenemos, por ejemplo, después del trabajo de Justiniano, que se encargó este hombre, este emperador de esa época, se encargó a armar un equipo para recopilar y para armar y reorganizar el derecho. O sea, el sistema jurídico, había un sistema jurídico, pero estaba desordenado, digamos, no estaba digamos, centrado en un compendio que se pueda ir e interpretar la norma. Entonces este personaje, este emperador, armó un equipo para realizar esta labor, ya que era
ya que era una labor bastante extensa. Imagínense, leyes de... Hoy puede ser más fácil a lo mejor recopilar normas, leyes, porque bueno, tenemos la magia de Internet que en 2 segundos podemos encontrar lo que necesitemos, por lo menos la mayor parte, pero esta persona, este emperador, organiza racionalmente, la idea era organizar racionalmente la vida en la sociedad, donde propugnaba que hay leyes, si había leyes obsoletas, tenían que dejar de estar, tenían que elaborar leyes que respondan satisfactoriamente a los requerimientos en su momento. Fíjense cómo ya desde esa época hablamos o habla o hace referencia a situaciones que hoy por hoy las vivimos. Podemos hablar de infinidad de normas y leyes que hoy por hoy no sirven, no vamos a entrar en una discusión de algunas normas en particular, pero sí por ahí podemos creer que, supongamos, la imputabilidad de los menores, una cosa así. Podemos creer que la ley de hoy ya no sirve, ya no funciona. Entonces, bueno, de esto un poco hablaba Justiniano, o su idea era esta de abrogar las leyes que resulten obsoletas y elaborar leyes nuevas que respondan satisfactoriamente a esos requerimientos. Con el propósito de reorganizar el sistema jurídico, el emperador Justiniano nombró una comisión de 10 hombres, comisión dirigida por una persona llamada Triboniano, y era un hombre de leyes notablemente capaz. En el año 529 de nuestra era dio a conocer 12 tomos a través de los cuales estructuraron al sistema legal compuesto por 4.652 leyes, que se llamó Codex Justinianus. Codex Justinianus, lo que hoy conocemos como derecho civil y comercial. O si ustedes tienen la oportunidad de investigar o de buscar ese código justiniano, que es una recopilación de lo que hoy tenemos como derecho civil, derecho penal. Tenemos institutos armados, títulos, conexiones, entonces tienen fíjense los años que circulan y la época en la que transcurren. Siguiendo un poco para no avanzar, para no extender mucho más, avanzamos con los derechos estamentales medievales. Durante el medioevo, la sociedad se presentaba al hombre como naturalmente estructurada en un orden jerárquico de estamentos con un estatus desigual, asentándose en esta desigualdad, en el principio hereditario o condicionado por el nacimiento, ya que la pertenencia a un estamento u orden determinaba los de cada uno en el todo social. De derechos estamentales. Vamos a tener la Carta Magna Inglesa de 1215, documento que permitió poner fin al conflicto que tenía el rey con los señores feudales, ya que a través de este documento el rey se comprometió a respetar ciertos derechos, como pedir el parecer previo del Parlamento de parte de los derechos estamentales contenidos en la Carta son limitación al poder del rey. Como ustedes observan, ya en el 1215 ya comenzaban a gestarse o a gestionarse ciertos impedimentos para que el rey, hablando mal y pronto, no haga lo que quiera. Comenzaron a presentarle trabas, obviamente previo a un procedimiento de control de lo que se solicitaba. Entonces, a través de este documento, el rey Juan Sin Tierra se obligó a respetar ciertas reglas para la acusación y enjuiciamiento de los hombres libres. La más importante de las cláusulas de la Carta Magna es la que, con objeto de generar una atmósfera de seguridad, dispone en forma de prohibición a la autoridad que nadie podrá ser arrestado, aprisionado ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud de juicio seguido ante sus pares y conforme a las leyes de su país. Acá ustedes van a observar una norma que hasta hoy por hoy tenemos internalizada en el derecho penal, donde nadie puede ser arrestado, sino en virtud de un juicio previo. Habla hoy nuestra norma actualizada. Al finalizar la Edad Media se sucede con el descubrimiento de América y acontecimiento que puede ser considerado como la primera globalización, acontecimiento que dio como resultado el descubrimiento de un nuevo mundo con poblaciones aborígenes, hecho que obligó al reconocimiento de que los seres humanos, más allá del estatus social y político, participan de un orden ético natural en el que todos los hombres son iguales ante Dios. Santo Tomás de Aquino y su escuela, y por los teólogos del siglo XVI y XVII particularmente,
por Victoria de las Casas, Soto y Suárez, que estas referencias la van a ver seguramente en Historia Constitucional cuando ya estén cursando la materia, y van a ir viendo por qué son importantes para lo que fue en su momento el descubrimiento de América, qué función cumplieron estas personas a la hora de poder ver o de poder observar este nuevo mundo, que fue básicamente descubrir una nueva riqueza y tratar de que o sea, estas personas lo que trataban de hacer es eh, pasarle cierta cultura de que traían de Europa a estas personas. Yo le voy a dar, si bien sigue, faltan un capítulo que habla básicamente de la tradición jurídica inglesa en las declaraciones de los derechos de la ex colonia inglesa, para que no se extienda tanto y no sea muy tedioso, creyendo ya que ya están prácticamente leídos, ya que se rinde la semana que viene. Yo voy a finalizar mi exposición en este momento para darle paso a mi compañero. Desde mi lugar y desde la Coalición Cívica Corrientes, le quiero agradecer por tomarse el tiempo un domingo de escucharnos a nosotros y por ahí tratar de refrescar un poco o para no perder el ritmo antes de rendir el examen. Y bueno, desde mi lugar les deseo muchos éxitos, mucha suerte también, y bueno, ya saben que pueden contar con nosotros para cualquier cuestión que ustedes puedan no entender. Mi nombre es Rodrigo Rojas, como le dije al principio, actualmente soy adscrito en la materia de Derecho Penal Parte Especial, es lo que sería Penal 2, así que seguramente en unos años nos volveremos a ver en las aulas. Así que gracias, buen finde y muchos éxitos. Buenas, buen domingo para todos. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede decir si se escucha bien, por favor? Yo te escucho bien. Se escucha. Bien, gracias. Se escucha bien. Ahí vamos. Buenas, ¿qué tal? Los saludo. Mi nombre es Marcelo Flores. También tengo la suerte de ser abogado, egresado de la UNE, casa de estudios donde también van a ser parte de ustedes. Con mucha fe lo digo, porque estar un domingo a esta hora habla mucho de su compromiso y de su responsabilidad. Bueno, sin más vueltas, seguimos con la segunda parte. Bien, como mencionó el compañero y colega el doctor Rodrigo Rojas, y esto también agrego yo, que fui viendo que a través de los exámenes y más que nada el ingreso, siempre que exista un texto que tenga contenido o método histórico, sin dudas le van a preguntar, por ejemplo, si hay una fecha, si hay un suceso, acontecimientos importantes, como ahí en todo el texto, ya sea de historia. También nosotros tenemos todo lo que es el devenir a lo largo del tiempo, lo que fueron desde la declaración de la existencia y el primer concepto, como lo estaba mencionando el colega, hasta la declaración de derechos del hombre, y al final que tenemos ahora en la modernidad, que son, mejor dicho, la Declaración de los Derechos Humanos. Bien, siguiendo la línea temporal que nos dice el autor, en esta segunda parte, digamos, llegamos a los derechos ciudadanos y el tránsito del sufragio censatario al sufragio universal. Bien, tengan en cuenta que la palabra sufragio, sí, como creo que todos los que estamos acá lo hemos hecho alguna vez, que es la posibilidad que tienen los ciudadanos de elegir, de ser electores, a aquellos representantes que van a llevar adelante actos de gobierno. Hay dos maneras de sufragar. Tenemos el sufragio activo, que es lo que hacemos todos cuando vamos los domingos a votar generalmente, y el pasivo, que es la posibilidad que tiene una persona de acceder o de ser candidato, mejor dicho. Bien, perdón, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien, ahí está. Ahí sí se ve. Está hablando sobre algo que no estaba en la pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Sí se ve bien? ¿Alguien me puede decir? Sí, se ve bien. Buenísimo. Bien, como le estaba comentando, esta parte, este capítulo, el autor empieza a referir
a la existencia del sufragio. Para esto se remonta a la Revolución Francesa, sí, que se dio en 1789. Dentro de esta revolución, se dio el reconocimiento del sufragio universal. A partir de la Constitución de 1791, seguramente en el texto lo habrán visto cómo se dio la revolución, tampoco hace mucho hincapié ni es específico, ni en la toma de la Bastilla, ni qué pasó, sino directamente se va a este dato puntual, ¿sí? Que es donde universalmente aparece la palabra sufragio. Bueno, después de esta revolución de 1789, que se dio este movimiento revolucionario, se crea la Constitución de 1791, donde establece el sufragio censatario, donde solo las 3/4 partes de toda la población podía acceder y elegir. Es decir, un grupo minoritario iba a hacerse cargo de todas las elecciones, de participar en las elecciones y decidir por el resto. Esto también hace hincapié el autor más adelante de que al ser un grupo tan chico, tan pequeño, una porción tan minoritaria, es la que ostentaba o tenía en sus arcas más riqueza, más recursos, por ende podía acceder a la educación, por ejemplo. También en esa época no todas las personas, por ejemplo, sabían leer, había un alto grado de analfabetismo. Esto hacía que aquel que tenga recursos y pueda acceder a la educación, iba a ser parte o elegir quién dirija el poder. En este caso, esta Constitución de 1791 estableció una monarquía constitucional de carácter representativo. ¿Qué quiere decir una monarquía constitucional de carácter representativo? Es que está bien, nosotros reconocemos la existencia por costumbre de un rey, como actualmente pasa, por ejemplo en España, en Inglaterra también, que está la figura del rey, que hace a su sociedad porque ya quedó instaurada, pero los actos de gobierno se accionan y se eligen a través del sufragio, y hay personas que llevan adelante, como por ejemplo el primer ministro, que vendría a ser el que preside todos los actos de gobierno, por ejemplo, de Inglaterra. Bien. Con posterioridad, los Girondos, que fue un grupo político conformado por intelectuales y empresarios franceses, siempre vamos a hablar, o se va a hacer hincapié, de la burguesía en este caso, presentan un proyecto de constitución en el que tuvo una destacada participación Nicolás Condorcet, que era el que lideraba este grupo, y a través del cual se propone la configuración de una democracia semidirecta, es decir, empiezan los fundamentos de que los representantes son simples mandatarios del pueblo. Poco tiempo más tarde se constituye una asamblea legislativa que se dio un lugar a un grupo que trajo ese proyecto, que también era un grupo, un partido político, o denominado los de la montaña, que elaboraron un proyecto de constitución en la que tuvo una participación destacada Gerold de Séchelles. Van a ver que fue quien, tampoco lo menciona mucho el autor, sino un poco en la nota de pie de página, que se pasa por alto en la doctrina francesa la destacada participación que tuvo, que vino a proponer la abolición de la monarquía, es decir, que se termine el rey, que se termine la herencia del poder. Esta propuesta fue aprobada por la vía del referéndum. Recuerden ustedes, ayer estaba escuchando al profe de historia, que bueno, comentaba que desde la existencia de la participación del pueblo a través de vías consultivas, como por ejemplo son el referéndum, que es una consulta popular, ¿sí? Una de las formas que tiene el pueblo de participar en actos de gobierno, que es distinta o es parte también, o parecida al sufragio. Tenemos el sufragio, la consulta popular, tenemos también el juicio por jurados, que son distintos mecanismos en que el pueblo accede a actos de gobierno, ya sea electivo o también en el caso de la justicia, en los juicios por jurados. Bueno, este referéndum lo que dio a lugar fue la constitución de la Primera República Francesa, el 5 de octubre de 1793 en nuestro calendario. Van a ver que
el autor refiere también a otro tipo de denominación del tiempo, es decir, cómo contaban los días y los meses. Nosotros nos guiamos por nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, que está vigente hasta ahora. También quien comandó esta primera república, e inclusive presidió la asamblea, fue Robespierre, que él decía que, o como lema, tenía que en forma previa al establecimiento de un régimen de libertad, los enemigos de la libertad deberían ser destruidos. Así, eso pregonaba y ese era el mensaje. También cabe destacar que Robespierre, al igual que el rey que no sufrió, sino que estaba al comando del reinado en 1789, ellos fueron desterrados y ejecutados en una plaza pública. Luis XVI en su caso y posteriormente Robespierre. En 1795 se aprueba la Constitución del año 3, que es una obra del régimen del Termidor, curioso nombre. Entre los principales líderes de este periodo figuran Fouché, Tallien, Frerón y Barras. ¿Por qué hacemos extracciones de estos nombres? Es como le dije hoy, simplemente cuando hay un método histórico dentro de un texto, muy seguramente los profes o quien elija las preguntas puedan sacarlo textualmente, ¿sí? Y ponerlo dentro de unas opciones de un múltiple choice. Así que por ahí tengan mucho cuidado con eso. Bien, se establece en esta época una constitución directorial, ¿sí? Donde se compone, es decir, un directorio va a ser quien va a dirigir el gobierno. Se compone por 5 miembros, uno de los cuales debería ser su presidente. En 1799 se produce un golpe de Estado que dio fin a esta constitución y por ende también al manejo o al gobierno a través de un directorio. Bien. Posteriormente se funda nuevamente una constitución del año octavo, 8, en 1800, donde aparece, por ejemplo, la figura de Napoleón Bonaparte. Se adopta la institucionalidad, o aparece el instituto del consulado, donde se deposita el gobierno en 3 cónsules nombrados por 10 años, que podrían ser reelectos sin límite alguno. Napoleón claramente fue uno de los elegidos, que posteriormente fue nombrado cónsul de por vida. Y en 1804 se autoproclama emperador. Vamos con la siguiente. Bien, en 1814, con la caída de este imperio, Luis XVIII, que era hermano de Luis XVI, que como le comentaba que fue el rey que estuvo al momento histórico de la Revolución Francesa, asume el trono y expidió otra carta constitucional que organizó la vida política a través, nuevamente, aparece la figura del sufragio, pero seguía siendo censatario, es decir, no cualquier persona podía acceder, sino era un sufragio sectorizado, o censatario, como lo dice. Lo sucede Carlos X con el mismo criterio. En 1830, Luis Felipe, que emite otra carta constitucional, le encantaba sacar cartas constitucionales por reformar, de rasgos semejantes a la de Luis XVIII, pero lo que dice es atemperó el carácter censatario, es decir, que fue moderando, regulando la manera en que iban a sufragar, o iba a sufragar la población. Bien, y acá está, en estas simples palabras, todo lo que fue pasando en todo ese tiempo. Durante estos años, Francia vivió una monarquía constitucional con Luis XVI, que nuevamente, en su caída, desde 1789 a 1792, estuvo vigente una república, que fue la primera, con Robespierre, que él fue quien presidió la asamblea, una monarquía restaurada, con Luis XVIII y con Carlos X, y una monarquía burguesa con Luis Felipe de 1830 a 1848. Bien, llegado 1848 se produce una segunda revolución, es decir, aparece una segunda república. En este caso, el proletariado, es decir, personas que no eran parte de la clase burguesa, que eran los obreros,
ven la oportunidad para ampliar un poco el radio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y para lo cual procuraron crear condiciones necesarias para que las instituciones democráticas tuvieran aplicabilidad, no solo en el terreno político, sino también en el ámbito económico y social. De acá, si se quiere hacer un cotejo entre ambas revoluciones, se puede decir que tanto en 1789 era claramente una revolución impulsada por el Estado burgués, que inclusive se dio en París, es decir, en esa comuna, y política, en la de 1848 se propuso ser popular, provincial y social, es decir, más federal, y que abarque a todos los sectores que no estaban contemplados dentro de la burguesía. Esta constitución tuvo una vigencia de 3 años. Luis Napoleón, que no es el mismo Napoleón que mencionamos anteriormente, le puso fin a través de un golpe de Estado de 1851. A los conceptos instaurados por la Revolución de 1879, que eran únicamente dos, que era libertad e igualdad, esta revolución le agregó fraternidad, sentando las bases del voto popular directo. Bien, como seguimos mencionando, esto aparece, esta declaración, la primera revolución aparece con una declaración de los derechos del hombre. De esta declaración solamente, se expandió, mejor dicho, a la Declaración de los Derechos Sociales. En esta revolución tuvo un marcado fundamento liberal, tal es así que el autor también refiere diciendo que los principios fundamentales del liberalismo político, que era la estructura que tenía el Estado en ese entonces, el Estado francés, se sentaba sus bases sobre el reconocimiento del principio de la soberanía del pueblo, es decir, todo el poder recae sobre el pueblo, debería existir una separación de poderes, y también debía reconocerse los derechos naturales del hombre y del ciudadano, con apego siempre a los principios del sistema representativo, es decir, el pueblo elegía a quienes lo representan. Bien, por otro lado, el Estado no debía intervenir, esto fue también el fundamento de esta revolución liberal, por así decirlo. El Estado no debía intervenir en la vida económica. Ellos decían que la empresa es igual, como aparece ahí, al patrimonio exclusivo del Estado. La empresa era claramente un patrimonio exclusivo del Estado, de las relaciones del trabajo, y el Estado, las relaciones del trabajo debían regularse la voluntad de las partes entre sí, es decir, yo empresario voy a decidir cómo van a ser las condiciones contractuales con el obrero, por ejemplo, sin que el Estado se meta. El Estado no tiene nada que ver porque la empresa es mía, es mi patrimonio, es exclusivo de mi propiedad privada, yo pacto con la persona que va a prestarme su fuerza de trabajo bajo las condiciones que yo diga. Entonces, de eso trataba, más que nada. Perdón, ahí está, estamos. ¿Me escuchan bien? Ahí estoy viendo que pusieron que no se escucha. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. ¿Sí se escucha bien? Sí, porque ahí me avisaron que no. Entonces se escucha, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Bueno, perdón. Hola Marce, se escucha perfecto. Acá lo estamos monitoreando con distintos equipos y se escucha más que bien. Voy a Bueno, entonces comunicarme habrá con sido algo particular Martina. nomás de la persona que Sí, dijo sí. que no se escucha. Ahí ya Bueno. lo vamos a resolver. Bueno, gracias, disculpen, pero justo vi. Bien, como retomamos, que decía que el libre juego de oferta y demanda, es decir, todo se basaba en la voluntad contractual de quienes eran partícipes de ese vínculo. Para los empresarios claramente no le convenía de ninguna manera que nadie regule esta relación. Esto hacía en detrimento o en contrario censo, o en contra del empleado, por ejemplo, tener larguísimas jornadas de trabajo, no tener jornada de descanso, no tener acceso a otros derechos. También el autor refiere a que cómo uno va a utilizar los derechos de libertad o de recreación si todo el día tiene que estar trabajando. Esos fueron
derechos o situaciones que las personas que prestaban su fuerza de trabajo se dieron cuenta de que, bueno, entonces no es tan revolucionario que digamos si yo no puedo hacer uso de estos derechos que proclaman y pregonan. Y ahí justamente dice que el autor afirma que la burguesía logra el reconocimiento jurídico de los derechos del hombre, pero sectorizado, porque el proletariado aparece como protagonista estelar de la reivindicación de estos derechos sociales. Es decir, a través de esta protesta de esta Segunda República en 1848, los trabajadores alzaron su voz y dijeron, no, me parece que no hay igualdad ni fraternidad si no todos tenemos las mismas condiciones. Bien, además de esto también hubo una gran puja entre personas que en esa época que seguían defendiendo el voto censatario o sectorizado, diciendo que, bueno, es sectorizado porque la mayoría, como les comenté hoy, la mayoría de la población no sabe leer. Al no saber leer ni tener acceso a la información o a la educación, ellos van a elegir o van a votar mal. Ese era el fundamento que justamente este autor hace referencia. Entonces, dentro de esa dicotomía social de que, bueno, vos podés votar, pero como no entendés o no sabés leer, no tenés acceso a la educación, lo vas a hacer mal, fue la puja social que llevó más adelante a que claramente se conceda los derechos a todas las personas a acceder al sufragio directo. Bien. Ahora, directamente después de esto, el autor hace un salto, un cambio de tema a los derechos del hombre y los derechos del hombre a los derechos de la mujer. Claramente recuerden que todas las declaraciones, como fue la Declaración de los Derechos del Hombre, como el subtítulo lo dice, simplemente existía un género, ¿sí? que era el hombre. En 1871, bueno, en este momento lo que hace antes de empezar, el autor es referir a varios sucesos, varias fechas importantes, donde pasando del sufragio censatario, ¿sí? Ya se va limitando más únicamente el voto a las mujeres. Entonces lo que hace es crear una línea temporal atrayendo la información de los distintos países, como en los distintos países de Europa, cómo se fue desarrollando o cómo se consiguió, se reconoció, mejor dicho, el derecho a votar o el acceso al sufragio de las mujeres. En este caso, menciona que en 1871 la comuna, o sea, la municipalidad en ese entonces de París, le reconoce por primera vez a las mujeres el derecho de votar. Pero la caída a través del golpe de Estado que mencionamos hace que este derecho desaparezca, es decir, ni siquiera pudieron hacer uso de ese derecho. En el primer reconocimiento del derecho al voto de la mujer tuvo lugar hasta fines o finales del siglo XIX. Acá aparecen las distintas colonias que, por ejemplo, la británica de Nueva Zelanda, a través de su acta electoral del 19 de septiembre de 1893, se conoce que las mujeres que eran parte de esta población tuvieron acceso al sufragio, y posteriormente, en 1919, un poco más tarde, tuvieron acceso o también pudieron acceder a que se las elijan para que ocupen cargos políticos. El segundo país era otra colonia británica de Australia del Sur, en 1895. Él fue el primero en reconocer el derecho de las mujeres a ser electas para ocupar un cargo de representación política en el Parlamento. El primer país europeo en reconocer el sufragio femenino fue el Principado o Ducado de Finlandia, que formaba parte en ese entonces del Imperio Ruso. Con su ley del Parlamento de 1906 le reconoció tanto a hombres como a mujeres el derecho de sufragio activo y pasivo. Como resultado, en 1907 fueron electas las primeras mujeres en el Parlamento. Seguidamente, Noruega en 1913 y el de Dinamarca en 1915. Países foráneos o cercanos a estos lugares que dieron el primer paso. En 1918, las mujeres británicas mayores de 30 años conquistaron el derecho al voto, es decir, únicamente podían votar aquellas personas o aquellas
mujeres, mejor dicho, que sean mayores de 30 años, y esto fue así hasta 1928, cuando se le reconoce el derecho a votar en las mismas condiciones que los hombres, es decir, a partir de los 21 años. Bien, acá vemos con la entrada de todos los conflictos y el aparecimiento de los conflictos bélicos mundiales, es decir, las guerras mundiales, se ve que, por ejemplo, las comunidades beligerantes, que son las comunidades que siempre están al pie de guerra, mejor dicho, están a disposición de alzarse en armas, o son de armas tomar, exigen a las mujeres que participen en la solución. Estuvieron de acuerdo las mujeres, pero sobre la base de que si durante la guerra se le exigía que hicieran el mismo esfuerzo que los hombres, entonces resulta elemental que en tiempos de paz, o resultaba de elemental justicia que durante la paz disfrutaran de los mismos derechos. Entonces acá después vemos cómo las distintas grandes potencias, como por ejemplo lo que fue la Unión Soviética, Alemania y Canadá, concedió, o reconoció, mejor dicho, en 1919 el derecho del voto femenino. En Estados Unidos, en 1920, y arribando el segundo conflicto bélico mundial, es decir, la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945, surgen los movimientos sufragistas y feministas. No bastaba solamente el hecho de que las mujeres tengan los mismos derechos políticos que los hombres. Además, también se deberían reconocer derechos privativos de su sexo, ya que si el sufragio es un derecho que sirve para defender intereses legítimos de personas o grupos de personas, entonces resulta evidente que no puede negarse este derecho a las mujeres, que tienen intereses de todo tipo, que son privativos de su sexo. También hablamos en el marco de esta afirmación, este fragmento que el autor cita, por ejemplo, el acceso a las mismas condiciones laborales, la misma paga, entre distintos derechos más que se fueron reconociendo a lo largo del tiempo. El 21 de abril de 1944, a través del cual se reconoce el derecho del voto y a elegir los representantes políticos, también esto fue en una asamblea, eso me faltó poner ahí, o no sé por qué no está. En abril de 1945, para integrar la asamblea constituyente de este año, las elecciones de las cuales fueron electas para formar parte, más de 33 mujeres fueron electas para formar parte de la misma, es decir, la asamblea que lleva adelante todos los actos políticos. Bien, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, deja de lado ya lo que fue la Declaración de Derechos del Hombre y demás, y toma el término de derechos humanos con la idea de abarcar a todas las personas que presenten signos característicos de humanidad, y va sentando en sus distintos artículos los objetivos, el por qué, obviamente, los objetivos, o cuál es el fin de esta declaración. Tal es así que tenemos, por ejemplo, en el artículo 21, en el apartado 1, nos dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente elegidos. ¿Sí? En su apartado 2 nos dice que toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. En el artículo 3 tenemos la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas y periódicas, realizadas por sufragio universal e igual, por voto secreto, u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. ¿Sí? Acá con esta declaración ya abre la jugada para que no haya ningún motivo para que ninguna persona que no cumpla con los requisitos, por ejemplo, de edad, pueda acceder al sufragio en cualquier país que sea parte de esa declaración. Acá nosotros también tenemos un caso muy, muy resonante, que es roza ya la modernidad, en donde la mayoría de los estados que eran parte, por ejemplo, de las Naciones Unidas, ya habían reconocido y ya habían zanjado esta cuestión, pero el autor, con mucho atino, hace referencia, por ejemplo, a Suiza, ¿sí? Contando un poco la historia de lo que fue la lucha para la concepción de este derecho, diciendo que en Suiza, por ejemplo,
las mujeres no se les reconoció el derecho a votar, sino hasta 1971, debido a que el electorado suizo masculino, que tenía la última palabra en la aprobación de las leyes, se opuso sistemáticamente a ese reconocimiento. Bien, el argumento que tenía la mayoría de la población masculina, o quien estaba ocupada en cargos, era que el reconocimiento de la ciudadanía suiza exigía a todos los ciudadanos suizos contar con un arma para, en caso de ser necesario, o estar en condiciones de poder defender a la patria. Y en este orden de ideas se argumentaba que esta exigencia no se les podía formular a las mujeres, dado su naturaleza pacífica y al rol que desempeñan en el seno familiar. ¿Sí? Estos son algunos argumentos que utilizaban en la población en este caso para resistirse hacia el voto femenino. También decían que el derecho al voto de la mujer daría como resultado que se generara una desigualdad de derechos entre mujeres. ¿Por qué? Porque ellos decían que toda vez que las mujeres del campo suelen tener más hijos y consecuentemente sus frecuentes embarazos y los deberes maternales inherentes a ellos, o sea que solamente la mujer no se puede encargar de la maternidad, le iban a ver difícil o dificultaría ir a votar, lo que las colocaría en situaciones de desventaja respecto de otras mujeres que viven en las ciudades, las cuales por lo general tienen menos hijos. Eran totalmente descabellados esos argumentos. Y en 1958 la Asamblea Suiza aprobó una propuesta de reforma constitucional a través de la cual se reconocía el sufragio femenino, pero esta fue rechazada al año siguiente cuando se sometió a la aprobación definitiva del electorado masculino suizo por la vía del referéndum. Es decir, se hace otra vez una opinión consultiva y fue totalmente negativa o rechazada por el electorado masculino. En 1957, una pequeña comuna, un cantón que es una suerte de una comuna de un castillo, que todavía se ven en zonas turísticas, de Valais aprobó por primera vez el voto femenino, es decir, en todo el territorio, en lo que hacía la federación o el territorio federal de Suiza, no existía, y en esta pequeña comunidad sí se aprueba. Esto logró un efecto multiplicador, ya que en 1968, Ginebra, que es la ciudad más grande del país, en ese entonces, tenía una alcaldesa, es decir, que pudieron elegir una dirigente de gobierno local, mujer. Ahí viene también otro dato histórico curioso, que dado a la condición de mujer, la alcaldesa, no tenía derecho de voto en las elecciones federales, o sea, no podía emitir su voto en elecciones nacionales. Bien, llegados los años 60, se firma la Convención de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, lo que hace que todos los países europeos que firman, ratifiquen y utilicen esta norma en pos del beneficio y el bienestar de todos los ciudadanos. Esa es la idea. Suiza lo hizo con una reserva de que la igualdad jurídica entre sexos no iba a entrar en vigor en su territorio. Es decir, sostenía también incluso en 1960 de que en mi territorio va a seguir igual. Esta posición que tuvo, esta posición conservadora totalmente, provocó el escándalo en el medio europeo. ¿Sí? Obligó al gobierno suizo a revisar su postura y seguimiento de ello, de la Asamblea, de una nueva cuenta, y propuso reformar la Constitución Federal Suiza y reconocer a la mujer sus derechos políticos. Y cuando en 1971 dicha propuesta fue sometida nuevamente a la vía de referéndum o consultiva, esta tuvo su aprobación definitiva. Fíjense este momento histórico que vivió, mejor dicho, este país europeo, esta puja que tuvo para conceder, no conceder, esa palabra está mal, reconocer la igualdad de derechos a toda su población. Bien,
Después tenemos básicamente lo que es, ya se abarca específicamente el texto, a la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 y distintos pactos que se fueron dando, como por ejemplo el de 1966. Al término de la Segunda Guerra Mundial surge la Organización de las Naciones Unidas, y en el preámbulo de su Carta Constitutiva, que fue suscripta en San Francisco el 26 de junio de 1945, estos datos también son importantes, así que si lo quieren anotar, genial, que lo van a preguntar. Recuerden que todo lo que es método histórico, siempre preguntan fechas, nombres, sucesos, o qué pasó para tal cosa, eso sí o sí preguntan. Bueno, ¿nace con qué? Con la necesidad de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. Volvemos otra vez a utilizar la palabra hombre. El artículo 55 nos dice que el respeto universal de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Pero lo que pasa con esta declaración es que no arroja una lista concreta, es decir, estos son los derechos humanos fundamentales. Entonces la ONU crea, aparte, además descentraliza su órgano, crea una comisión de derechos humanos a la que poco tiempo después se le une el Consejo Económico y Social, quien le solicita que elaborara un proyecto de Declaración Universal de Derechos Fundamentales. Bien, a partir de este pedido surgen los distintos grupos de derechos humanos que se dividen. Por ejemplo, los relativos a la libertad, que es la prohibición de la esclavitud, en su artículo 4, de la tortura, de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el artículo 5, de las detenciones y destierros arbitrarios, en su artículo 9, de las leyes penales con efecto retroactivo. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, si hay una persona realiza una conducta o una acción que no esté tipificada, es decir, que no esté dentro de una normativa como por ejemplo es el Código Penal, hoy, o sea, si hace una conducta que no está ahí, y mañana se sanciona, no me pueden juzgar si no existía el delito anteriormente. Entonces eso sienta bases de los derechos, las leyes penales con efecto retroactivo, salvo, bueno, delitos de lesa humanidad, por ejemplo, que fueron cometidos en Argentina en épocas de dictadura. Ahí sí se puede aplicar porque en ese entonces no regía un Estado de Derecho. También tenemos de las restricciones de la libertad de movimiento y a la salida de cualquier país, incluso del propio, o al regreso del propio país. De la privación arbitraria de la nacionalidad, es decir, todas las personas merecen y deben tener una nacionalidad. Y también tenemos la privación arbitraria de la propiedad, y incluye también la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en su artículo 18, la libertad de opinión y expresión, con la subsiguiente de informaciones que todo el mundo, todo el mundo tiene el derecho a acceder a la información, y la libertad de reunión y asociaciones pacíficas, que lleva también anexado que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Bien, ahora, dentro de este grupo se distinguen los derechos procesales, políticos y sociales. Bien, es decir, que por ejemplo, dentro de un derecho procesal fundamental es que la protección legal por medio de tribunales independientes. Es decir, que cualquier persona que tenga un menoscabo o algún tipo de daño puede reclamar, es decir, acceder a la tutela judicial efectiva, se dice, a que un juzgado reciba esta pretensión, un juez reciba esta pretensión, y hacer correr, o que la parte ofendida, que la parte acusada se entere, ¿sí? Y tenga su derecho a defensa, y esto se vea a través de un juicio, el resultado de si debe ser resarcido o no, por ejemplo. También tenemos la presunción de inocencia, que toda persona es acusada mientras no se demuestre su culpabilidad, ¿sí? Sigue siendo inocente. También tenemos el derecho al sufragio universal y a la participación en el gobierno del país, directamente o por medio de los representantes libremente escogidos. Porque vuelve de nuevo a que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Hay que tener en cuenta también, antes que me olvide,
que en la frase muy conocida es que la presunción de inocencia también hace al derecho de defensa que tiene esa persona hasta el final del proceso. Por ahí uno entiende, o uno escucha, y particularmente no estoy muy de acuerdo, que son frases ya viejas, ya que quedaron para mí obsoletas, o en la jerga, de los abogados ya creo que no, para bien no existe más, que dice, por ejemplo, que es la confesión de parte del relevo de pruebas. Esto, por ejemplo, procesalmente, en mi entendimiento, no rige para nada, porque una confesión no puede alterar el proceso o durante el proceso, sino hasta finalizar y tener una sentencia. Por ejemplo, nadie puede declarar en su contra, que esto es convencionalmente, internacionalmente reconocido, ¿sí? Entonces, para mí, este adagio, esta frase ya usada, antigua, ya debería quedar en total desuso, ¿sí? Porque va en contra de todo lo que es el derecho a defensa que tiene cualquier persona. Bien, ahora, los derechos sociales, que son finalmente el derecho de seguridad social, el descanso, la protección contra el paro forzoso y la enfermedad, y muy especialmente el derecho a la libre sindicación, es decir, que cada persona puede elegir si va a ser parte o no de un sindicato, también de crear a través de un grupo un sindicato que no exista, el derecho a la educación en el orden pleno del desarrollo de la personalidad humana, el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, el derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la declaración se hagan plenamente efectivos, que eso es un poco lo que más cuesta por ahí. Pero bueno, el que está escrito, está escrito. Bien. Bien, ahora, como venimos hablando de la Organización de Naciones Unidas, deberemos saber, y puede ser tranquilamente una pregunta, ¿cuál es la competencia o qué hace a la existencia en la misma? En principio solo tiene competencia para hacer recomendaciones. La Asamblea General adoptó el 16 de diciembre de 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como protocolos facultativos que complementan a este último, el primero de 1966 y el segundo de 1989. ¿Qué quiere decir todo esto, esta fecha y números? Estos son pactos auténticos, convenios firmados, presentados a la firma y a la ratificación del Estado. Es decir, los Estados se acercan a una convención o una asamblea donde se trata un tema, por ejemplo, estos pactos, y los que están de acuerdo los firman, ¿sí? Y lo ratifican en sus distintos países. Ahora, por ejemplo, en este caso, se encuentran vigentes estas convenciones a partir del 23 de marzo de 1976. A partir de ahí, incluso hasta ahora, hasta hoy 2022, si hay un Estado que quiera ratificar y hacerse parte, lo puede hacer. ¿Sí? A partir del 23 de marzo de 1976, y aquellos que estén o sean parte de la Asamblea, son obligados a partir de esta fecha que cada uno de ellos lo haya ratificado. Es decir, a partir de ahí, de esa fecha, todos los estados pueden hacerse parte y ratificarlo, y que entre dentro de las consideraciones de su organismo. Recuerden que son únicamente recomendaciones. Ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la ONU, por ejemplo, funcionan como una cuarta instancia a lo que hace nuestra jerarquía judicial. Es decir, nosotros como máxima autoridad judicial tenemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el último eslabón al que podemos llegar a litigar, y de ahí para abajo, ¿sí? Tenemos la primera instancia, que por ejemplo nos presentamos ante cualquier juzgado a hacer todo tipo de pretensión o demanda. Si no estamos conformes con esa sentencia o me daña el parecer del juez a través de una resolución, puedo recurrir a otra instancia a través de un recurso de apelación, e incluso si esta segunda instancia no me convence o no hay un resarcimiento del derecho, el cual yo creo dañado, puedo llegar hasta, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia local,
como pasa en Corrientes, por ejemplo, y en todas las demás provincias tienen su superior tribunal, y aún no conforme con eso, puedo también acceder a la última instancia, que es la instancia extraordinaria, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más que eso no se puede, por eso solamente estos entes internacionales emiten recomendaciones que en muchos casos vienen a ampliar la escena de derechos que tenemos, porque, por ejemplo, pasó en Argentina, que por una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció, por ejemplo, el derecho a réplica, ¿sí? En un caso muy conocido, que es el de Gianso Foix, que lo van a ver, creo que existe todavía, o no sé si se dividió, derecho constitucional. Es uno de los casos muy importantes, sí, que hace al derecho a réplica. Bien, dentro de las consideraciones en torno a todas las actas constitutivas de los organismos especializados de la ONU, es decir, como lo adelantamos hoy, la ONU claramente no es un ente centralizado, sino va creando entes que se vayan a ocupar, o que se ocupan de distintas áreas específicas. Esta carta, en su creación, 51 países formaron esta Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, y a través de ella se comprometen a mantener la paz y la seguridad internacional, a fomentar a fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y fomentar el respeto de los derechos humanos, para alcanzar todos los objetivos. La ONU cuenta con órganos centrales en la Asamblea General, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Secretaría General. Bien, estos órganos centrales, es decir, son centrales porque cada uno se ocupa con su especificidad de sus temas. La Asamblea General, que se conforma por los representantes de los países miembros, los cuales son en el presente son 193. Esta conformación, que le confiere el carácter de ser el principal órgano deliberativo de la organización, en el que se debaten de manera multilateral todo tipo de asuntos internacionales. Todo se trata o se delibera en la Asamblea. Por otro lado, tenemos el Consejo Económico y Social, que bueno, se crea en el marco de la Carta de la ONU con el propósito de coordinar la labor económica y social de los 14 organismos especializados, así como el de las comisiones orgánicas y de las 5 comisiones regionales que integran a la organización. Es importante, le pueden preguntar también qué es el Consejo Económico y qué hace. Claramente puede ser pregunta. El Consejo de Seguridad, que es el órgano que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, que se conforma con 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes y son, a simple vista, son potencias mundiales como China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, y 10 no permanentes. Es decir, que van rotando y van cambiando, y cada uno tiene un voto, y todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir con las decisiones que adopte este Consejo. Bien, la Secretaría General es el organismo de las Naciones Unidas al que se le confió la labor cotidiana de la organización, y sus funciones son tan variadas como todas las problemáticas que se ocupa la ONU. Bien, ahora, en la derivación de los distintos artículos, tenemos el artículo 57, que es el que hace referencia al ordenamiento que prevé la creación de los organismos especializados, ¿sí? Que es todo lo que le fuimos mencionando, y el artículo 58, que establece que la organización será la encargada de hacer recomendaciones con el objeto de coordinar normas de acción y las actividades de dicho organismo. Acá empiezan a aparecer distintos organismos que son más específicos todavía. Por ejemplo, la Constitución o la Carta Constitutiva que hace a la creación de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que se crea a través del Tratado de Versalles en 1919, y la que contempla también una declaración de Filadelfia en 1944 relativa a los fines y objetivos de la organización, y en el 2008 también tiene estos son fechas importantes que hacen la declaración de esta organización,
sobre distintas temáticas. Por ejemplo, acá en el 2008 tenemos sobre principios y políticas de la misma, o sea, de la Organización Internacional del Trabajo, donde establece, por ejemplo, que uno de sus fines es proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones. En este caso, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, no solo formula declaraciones, sino que además formula recomendaciones y convenios. Bien, después tenemos otro órgano como la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fue creada en París, en Francia, a través de la Carta Constitutiva, firmada el 16 de noviembre de 1945. Recuerden que acá, por ejemplo, si paramos y prestamos atención, una cosa es cuando se firma la Carta Constitutiva, es decir, cuando aparece el organismo, por otro lado muy diferente es cuando entra en vigor. Acá, por eso son dos fechas distintas, que le pueden preguntar también. La Carta Constitutiva fue firmada el 16 de noviembre del 45, y esta entra en vigor el 4 de noviembre de 1946, casi un año después. Bueno, en esta es de destacar, en su párrafo séptimo de esta acta constitutiva se precisa que dicho organismo tiene como misión, el objetivo, contribuir a la paz y a la seguridad mediante la educación, la ciencia y la cultura. Bien, ahora tenemos la muy famosa, ¿sí?, la institución, organismo, hace más de 2 años, que el término pandémico que estamos transitando, ¿sí?, que es la Organización Mundial de la Salud, que fue creada en la conferencia sanitaria internacional celebrada en Nueva York el 19 de junio, del 19 de junio, perdón, al 22 de julio de 1946. Ahí aparece esta organización. En esa ocasión fueron 61 los países y sus representantes que convinieron en crear este organismo especializado. Es responsable de promover la mejoría de los niveles de la salud de las poblaciones, de los Estados miembros. También tiene una carta constitutiva, es decir, eso tengan en cuenta, que todos los organismos que surgen de la ONU o específicos a través del artículo 57 tienen su carta constitutiva, como estamos viendo, ¿no? La carta constitutiva de este órgano entra en vigor el 7 de abril de 1948. ¿Sí? Recuerden que esto surgió de una convención en 1946, y a partir de entonces ha sido reformada muchas veces, en el 77, en el 84, en el 94, en el 2005, y los miembros que forman parte de dicha organización fueron de los 61 que nombramos al principio a 193, la misma cantidad de representantes que están en la Asamblea. Bien, los representantes de los países miembros estuvieron presentes para crear este organismo con el fin de cooperar entre sí en el fomento y protección de la salud de todos los pueblos. Y de la simple lectura de dichos principios se desprende que varios de ellos guardan estrecha relación con los derechos humanos. Siempre que existen distintas problemáticas de salud en distintos lugares del mundo, siempre van a ver a médicos o a personal sanitario, ¿sí?, enviado por la OMS. Tal cual pasó con todas estas enfermedades que, bueno, algunas no llegaron a declararse pandemia, pero también siempre la idea es promover la salud a través de este personal. Bueno, por lo pronto, ahí termina lo que es esta exposición de todos los órganos, de cómo llegamos hasta acá, de una revolución francesa hace muchos años atrás, cómo pasamos por las distintas etapas del sufragio, cómo se censó, cómo se sectorizó, la lucha del movimiento femenino para llegar a obtener y elegir, además de eso, ser parte de los distintos derechos políticos, sociales, previsionales, hasta, bien, lo que es la creación de la Declaración de los Derechos Humanos y todos los entes que hacen a ella. Bueno, por mi parte, espero que le haya sido útil. Este Power queda a disposición. Como siempre digo, no tiene ningún tipo de copyright, ¿sí? Así que, bueno, no sé, Nelson. Excelente tu clase, Marcelo, la verdad que felicitaciones.
Ahora, si los chicos tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono o escribirlo por mensajes. Así que lo podemos ir resolviendo las últimas preguntas y posterior a eso ya vamos cerrando las clases. Sí, tengo una pregunta. ¿En dónde puedo acceder a toda esta información, a los PDF, esto, o a los Pero videos siempre, de los pasados? Ahí contesto. Estos PDF se van a subir al grupo, ya creo que ya se subieron, se va a volver a resubir. Así que ahí lo vas a poder encontrar a todos los PDF de historia, de filosofía y de este módulo también. Asimismo, aclaro, las clases están siendo grabadas, ya están subiéndose. Me acaban de informar desde el equipo técnico que la primera y segunda clase de ayer ya está en nuestro canal de YouTube. Los puedes buscar como Coalición Cívica. Ahora le vamos a pasar los links al grupo. Y les recuerdo, chicos, no salgan del grupo porque vamos a estar guiándoles en el día del examen, posteriormente, si necesitan hacer el recuperatorio, respondiendo preguntas. Siempre pasa que en último minuto, a última hora, surgen esas preguntas, esas dudas que son de última hora. Y recuerden que ahí en los grupos están los profesores, así que le van a poder guiar, le van a poder acompañar. Les recomiendo que permanezcan en el grupo y además, desde la Coalición Cívica Corrientes, también estamos viendo la posibilidad de poder armar una clase de ambientación universitaria que va a estar a cargo de nuestro compañero Gonzalo Barrios. Así que esa clase va a ser genial para todos los que por ahí tienen miedo de entrar a la universidad. Pasa muchísimo, uno está entrando a una nueva vida, a una vida distinta, con responsabilidades distintas, y es necesario, es menester muchas veces que alguien te acompañe, te guíe, te diga cómo funciona el SIU, cómo funcionan las mesas libres, cómo poder cursar más de una materia, cómo poder resolver cuestiones típicas que nos pasa a todos los estudiantes universitarios. Así que chicos, por favor, no salgan del grupo, ese va a ser nuestro medio de comunicación y próximamente le vamos a estar informando también cuestiones relativas a otras cosas que le pueden llegar a interesar, como por ejemplo la tarjeta SUBE, gestiones universitarias y demás, que por el momento estamos utilizando los grupos exclusivamente para información del examen porque sabemos que es lo más prioritario. Esto es una información que ya lo repetí ayer, pero lo vuelvo a repetir, porque me parece muy importante. Bueno, dicho esto, si no tienen alguna pregunta a lo más, vamos cerrando la clase, chicos. Aparentemente no tendríamos nuevas preguntas, así que bueno, desde la Coalición Cívica Corrientes le agradezco de corazón, yo y todo el equipo que está detrás, no solamente somos nosotros, hay un equipo técnico, un equipo de profesores, un equipo que siempre está pensando en los alumnos, contestando los chats y demás. Así que muchísimas gracias por estar, por elegir, optar por esta alternativa, por esta propuesta que estamos dando desde la Coalición Cívica. Un saludo muy grande desde de las autoridades de la Coalición Cívica hacia ustedes también. Nos están enviando sus saludos Gabriela Gauna, Hugo Cuqui Calvano, presidentes de tanto la Mesa Capital como la Mesa Provincial de la Coalición Cívica. Y con esto cerramos la clase. Muchísimas gracias por estar y estaremos comunicándonos en el grupo de WhatsApp.